33 minutos pasaron de la hora 18, continuamos con la programación habitual de En Avenidas. Ahora mismo damos paso a una nueva edición de la columna de salud mental. En esta ocasión estamos en comunicación telefónica con Julia Goñi. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y tu audiencia. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, Julia, ahí un poco me estuvieron contando, me estuvieron haciendo el spoiler, pero bueno, contanos un poquito de qué has preparado para tratar el día de hoy. Bueno, hoy uno de los temas de mayor consulta muchas veces son los cambios de conducta en los pacientes de distinto grupo etario, que muchas veces se relacionan con distintas etiologías, o sea, distintas causas, y que no siempre son, digamos, bien diagnosticados o bien evaluados, y muchas veces ese cambio de conducta tiene que ver con patologías que pueden ser orgánicas o relacionadas con el consumo o abstinencia de sustancias. Lo que nosotros queremos transmitir es que frente a cualquier cambio de conducta que nosotros podamos detectar en algún familiar, alguna persona cercana, siempre descartemos en ellos el consumo problemático de sustancias o algunas patologías orgánicas también que cambian nuestra conducta. Bien. Por ejemplo, tenemos muchas consultas a veces con adultos mayores que presentan alucinaciones o presentan delirios, y tienen que ver con cuadros clínicos muy, muy sencillos de resolver, como son cuadros urinarios o cuadros digestivos, que hacen que genere un cambio de conducta muy, muy importante en el paciente, y que no es un trastorno psiquiátrico crónico, sino es un cambio en su personalidad de tipo agudo, y nosotros resolviendo el cuadro clínico mejoramos el cuadro de cambio de conducta. Muy bien, perfecto. En ese tipo de casos, por ejemplo, ¿cómo se procede? Siempre lo importante es, como hablamos en la facultad con los chicos, es que se trate de evaluar al paciente en forma integral, no haciendo un diagnóstico apurado, un diagnóstico confirmatorio de un trastorno mental, sin estudiar todo el paciente, porque a veces nosotros cuando estudiamos como corresponde al paciente, que es en forma integral, viendo por ahí sus factores de riesgo, como te decía recién, por ahí el consumo de sustancias, el consumo de medicación, una deshidratación, analizando otras causas, llegamos a un diagnóstico presuntivo que con una resolución pequeña, por ahí en un corto periodo de tiempo, y atendiendo a esa causa, el cambio de conducta es inmediato. Nos pasa, por ejemplo, con los adultos mayores, como te decía recién, o a veces nos sucede con la gente que está internada, que presenta un cuadro de deshidratación y empieza con alucinaciones, y a veces la familia en su preocupación lo interpreta como un cuadro psiquiátrico crónico, ¿no? Claro. Y nosotros sabemos que modificando algunas pautas en el diagnóstico y tratamiento, que son sencillas, desde la mirada integral, el cambio de conducta, digamos, vuelve a la conducta habitual del paciente. Muy bien, perfecto. Eso lo queremos transmitir porque a veces la gente se preocupa mucho frente a cuadros de agresividad o cuadros de excitación psicomotriz o cuadros de desorientación temporoespacial, como que es un cuadro definitivo, y en realidad resolviendo la causa, que muchas veces es sencilla, el paciente vuelve a su estado habitual en las horas. Así que bueno, eso queremos hacer hincapié porque lo vemos muy frecuentemente en la consulta. Ok, perfecto. Justamente relacionado a esto, ¿no? A las consultas que ustedes pueden ir recibiendo, ¿cuáles son quizás estas situaciones o estos cuadros más frecuentes justamente? Mira, nosotros como cambio de conducta vemos muy frecuentemente los cuadros relacionados con la ansiedad. Dentro de la ansiedad, lo que el paciente manifiesta como crisis de pánico, o algún trastorno de estrés postraumático, es un cuadro donde hay un cambio de conducta en el paciente que
realmente lo vive como algo desagradable, que le genera un estado de alerta y mucho cuadro clínico florido, mucho cuadro físico, un síndrome físico con mucha sudoración, con la sensación de muerte inminente, y que a veces está relacionado con cuadros puramente emocionales. Esos son el grupo de los trastornos de ansiedad que muchas veces los vemos en la consulta, y si no, también muchas veces vemos pacientes que tienen consumo problemático de sustancias, y la consulta la realiza a veces traído por un tercero frente a un cuadro de intoxicación por la sustancia o de abstinencia. Bien. Ambas situaciones modifican el pensamiento y la conducta y dan mucho cuadro clínico orgánico, y el paciente cambia su comportamiento. Pero bueno, la mirada siempre médica tiene que ser integral. Tenemos que recordar que no solamente es lo mental, sino que el paciente es todo uno y hay que estudiarlo con responsabilidad. Muy bien, perfecto. Julia, bueno, consultarte también un poco, que me genera la duda si se discrimina en tanto hablamos de edades, o no hay personas que queden exceptas de este tipo de cuadros. Mira, la expectativa de vida ha aumentado. Nosotros tenemos pacientes que ingresan en su edad, antes para nosotros la tercera edad comenzaba a los 60 años, con una expectativa de vida mucho menor. Ahora la expectativa de vida tiene un promedio de 80-85 años, o sea que tenemos muchísima sintomatología también en la tercera edad, por ejemplo, asociada a las adicciones en la tercera edad, que era un grupo etario que a veces tenía solamente patología orgánica. Uh-huh. Las adicciones en esta edad tienen relación, por ejemplo, con pacientes que están mucho en su casa, y tiene que ver con el consumo de sustancias, que son sustancias indicadas por un médico, son el consumo de su propia medicación, a veces sin control, o porque tengan hábitos que son adictivos. Por ejemplo, el juego desde la casa a través de internet, o la compra, por ejemplo, como un hábito realmente patológico, la compra de diferentes elementos a través de internet, y que modifican su conducta y muchas veces su propia calidad de vida porque comprometen su ingreso a largo plazo. Claro. El grupo etario del adulto mayor presenta una patología propia, muchas veces generada por que el adulto mayor está, el adulto entre los 60 y los 70 años, 75, tiene mucha, yo le digo, vida propia porque se maneja, deambula, tiene independencia. Pero hay mucha gente mayor que está en su casa muy conectada a las redes, y bueno, y eso hace que tengamos muchos casos de ludopatía, compras compulsivas, bueno, un montón de patologías que surgen de hábitos tóxicos. No hay edad ahora que ha quedado fuera del riesgo de adquirir hábitos tóxicos y consumos problemáticos que comprometan la conducta. Muy bien, perfecto. Por último, bueno, consultarte, bueno, ahí me estabas mencionando quizás lo que tiene que ver con los consumos un poco más dañinos, consumos un poco más tóxicos, pero también me mencionaste en un momento algo como puede ser casos puntuales y que se den como consecuencias postraumáticas, ¿verdad? Exactamente. Dentro de los trastornos de ansiedad tenemos el estrés postraumático, que genera un cuadro de ansiedad en el paciente, secundario a un trauma que sufrió en algún momento. Por ejemplo, frente a un accidente de tránsito, ¿no es cierto? Okay. A veces el paciente no lo relaciona con el accidente, pero frente a situaciones que lo asocien al accidente, supongamos que escuche los bomberos, un ejemplo para que la gente entienda, involuntariamente lo asocia con ese estrés que sufrió en el trauma, y revive la sensación del accidente y comienza con síntomas de ansiedad. Por ejemplo, sudoración, temblor, una sensación de miedo, sensación de muerte. Y en realidad cuando uno empieza a interrogarlo, el paciente dice, no, yo estaba bien hasta que tuve un accidente y ahí empecé a sentirme mal.
Claro. El estrés postraumático a veces se produce por evocación de un hecho que fue para el paciente muy estresante. Por ejemplo, te di el ejemplo del accidente, que es algo bastante común. Claro. Pero bueno, siempre la consulta se hace con el médico de cabecera o en los centros de atención primaria, que la gente consulte realmente, porque para todo tenemos un diagnóstico realmente, un estudio oportuno y un diagnóstico preciso para mejorar esa sintomatología que es tan desagradable. Muy bien, perfecto. Julia, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, un besito grande para vos y a la audiencia. Que sigas muy bien. Pasó por el aire de En Avenidas Julia Goñi para una nueva edición de la columna de salud mental, columna que sale de la Universidad, de la Facultad de Ciencias de la Salud, puntualmente aquí la sede en la ciudad de Olavarría. Justamente hoy hablando sobre, bueno, cambios de conductas bruscas, si se quiere, ¿no? Cambios que, valga la redundancia, son cambios y que no eran habitual en el día a día de tal persona, cómo pueden tratarse, por qué puede ser, cuáles son quizás los factores de riesgo. Allí mencionaba también un poco que no hay edades que queden exentas de sufrir algunas de este tipo de cambio de conductas, lo que tiene que ver con el estrés postraumático también, así que muy pero muy interesante. Yo les recuerdo que pueden volver a escuchar esta columna, la pueden ir a buscar, Radio Universidad Olavarría en Spotify, iVoox o Radio Universidad Unicen en nuestro canal de YouTube. Nosotros ahora vamos a continuar escuchando un poco más de música. Vamos a escuchar al Indio Solari y los fundamentalistas del aire acondicionado haciendo un clásico de la banda, El Charro Chino.